Dios les bendiga. Estamos viendo aquí la importancia del culto familiar, capítulo 3. A continuación encontrarás algunas sugerencias que te ayudarán a establecer un culto familiar que honre a Dios en tu hogar. Confiamos en que esto evitará dos extremos: un enfoque idealista, inalcanzable, aún para el hogar más temeroso de Dios, y un enfoque minimalista que abandona el culto familiar diario porque el ideal parece tan inalcanzable. Bien, comencemos con la preparación del culto familiar. Aún antes de empezar el culto familiar, debemos orar en privado pidiendo que Dios bendiga a ese culto. A continuación, debemos planificar qué haremos, dónde y en qué momento. Número uno, ¿qué? En términos generales, esto incluye instrucciones en la palabra de Dios, oración ante el trono de Dios y cantos para la gloria de Dios. Sin embargo, debemos determinar más detalles del culto. En primer lugar, ten Biblias, ejemplares del Salterio y hojas de canto para todos los hijos que sepan leer. Para aquellos que no pueden hacerlo por ser demasiado pequeños, lee unos cuantos versículos bíblicos y selecciona un texto para memorizar como familia. Díganlo varias veces, todos juntos, en voz alta, y luego refuérzalo con una breve historia bíblica que ilustre el texto. Toma un momento para enseñar a los niños una o dos estrofas de una selección del coritario y anímalos a cantar contigo. Si se trata de niños pequeños, procura usar libros que incluyan una guía de explicación doctrinal para padres y maestros. Cualquiera sea la edad que tengan, explica a tus hijos lo que has leído y hazles una o dos preguntas. Luego canten uno o dos salmos, un himno doctrinalmente sano o un buen cántico infantil. Y termina con una oración. Si los niños más eh, grandes leen un texto bíblico, haz que lo memoricen juntos y luego aplica un proverbio. Haz preguntas sobre cómo podemos aplicar esos versículos a la vida diaria, o quizás lean una porción de los evangelios y su sección correspondiente a las meditaciones sobre los evangelios. La claridad de sus ideas ayuda a generar un diálogo. Quizás quieras leer fragmentos de alguna biografía inspiradora, pero evita que la lectura de libros edificantes sustituya la lectura o la aplicación de la Biblia. El progreso del peregrino, de John Bunyan, o las meditaciones diarias de Charles Spurgeon son necesarias para niños de mentalidad más espiritual. Después de estas lecturas, canten algunos salmos conocidos y quizás aprendan uno nuevo antes de terminar con la oración. También use los credos y las confesiones de la iglesia. Los niños pequeños deben aprender a decir el credo de los apóstoles y el Padre Nuestro. Si adhieres a la confesión de fe de Westminster, haz que tus hijos mencionen el catecismo menor a lo largo del tiempo. Si en tu congregación se predica eh, algún tema los domingos por la mañana, pues pueden repasar, ¿verdad? Y hacer algunas preguntas. Si tienen algún ejemplar del sermón, bueno, pues pueden usarlos también. Así que usar estas fórmulas en casa les dará a ti y a tus hijos la oportunidad de aprender y obtener provecho y edificación de ellas. Esta habilidad
los pondrá en buen pie cuando las formas litúrgicas sean usadas en el contexto de la oración pública. Ahora, número 2. ¿Dónde? El culto familiar puede realizarse alrededor de la mesa del comedor, pero si hay menos distracciones en la sala de estar, puede ser mejor trasladarse allí. Cualquiera que sea el lugar que elijas, asegúrate de tener allí todo tu material devocional. Antes de empezar, descuelga el teléfono o configura tu contestador o tu buzón de voz para recibir mensajes. Tus hijos deben entender que el culto familiar es la actividad más importante del día y nada debería interrumpirla. Número 3. ¿Cuándo? Idealmente el culto familiar debería realizarse 2 veces al día, en la mañana y al anochecer. Esto se ajusta mejor a las instrucciones de la Escritura sobre la adoración. En la economía del Antiguo Testamento se santificaba el principio y el final de cada día, ofreciendo tanto sacrificios como oraciones matinales y vespertinas. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, aparentemente, se seguía el patrón de las oraciones matinales y vespertinas. La guía de adoración eh, puede guiarte. El culto familiar que debería ser realizado por cada familia probablemente la mañana y el anochecer consiste en oración, lectura de las escrituras y canto de alabanzas. Si tú puedes usar un libro de un libro, ¿verdad? Para este tiempo que pueden leer que contenga algunos pasajes de las escrituras. Para algunas familias es casi imposible realizar el culto más de una vez al día. Después de la comida, en cualquier caso, los jefes de hogar deben ser conscientes del programa familiar y mantener involucrado a cada miembro. Al establecer el horario familiar, pone en práctica el principio de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Preserva cauteloso este tiempo de adoración familiar. Si sabes con anticipación que el momento habitual no será adecuado en un día determinado, reprograma el tiempo de adoración. Sin embargo, no lo saltes. Eso podía convertirse en la norma. Cuando puedes ceñirte a los momentos establecidos, haz una planificación cuidadosa y una preparación anticipada para que cada minuto cuente. Combate cada enemigo del culto familiar. Gracias por acompañarme y sígueme en este tiempo que estamos hablando sobre el culto familiar. Así que en el próximo quiero compartirte acerca de qué hacer durante el culto familiar. Muchas gracias. Dios te bendiga.